en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados ahora vía Zoom con Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Están ustedes satisfechos de lo que ha pasado el día de ayer? Es decir, han logrado que no solo Renovación Popular y Fuerza Popular voten a favor de la insistencia, sino que lo haga también Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos. No sé si me escuchas, Alejandro. Hola, sí, ¿me escucha usted? Perfectamente. Ya, ahora sí, disculpe. Ya, ahora sí. Me decía Nicolás, perdón. Que preguntaba si están ustedes satisfechos con lo que ha pasado el día de ayer. Sí, satisfechos, Nicolás, porque hemos respondido a una necesidad de traer pacificación a nuestro país. Hemos regulado una situación que se estaba desnaturalizando hasta el día de hoy. Lo hemos evidenciado con el caso del señor Vizcarra, lo hemos evidenciado ahora último con el caso del señor Premier, y le hemos vuelto, o del ex Premier, el señor Bellido, quien amenazó al Congreso con interponer cuestión de confianza para la permanencia de un ministro tan cuestionado como el señor Maraví, y lo hemos evidenciado también el día de ayer en el debate, cuando en medio de esta aprobación, en medio de este debate, la bancada oficialista pedía cuestión de confianza para frenar este proyecto de ley. Entonces nos dimos cuenta, y la población se dio cuenta, de que efectivamente la cuestión de confianza se estaba desnaturalizando para plantearla sobre cualquier cosa, ¿no? Hemos delimitado esta competencia del Poder Ejecutivo, le hemos hecho caso al tribunal cuando dijo en su fundamento 199 de la sentencia 006-2019 que el Ejecutivo no puede, a través de una cuestión de confianza, arrogarse competencias que no le corresponden. Afirmar lo contrario sería decir que el Ejecutivo sí podría entrometerse en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, cosa que todos deberíamos rechazar. Claro, pero el Tribunal Constitucional también en el 2018 ha dicho que no se puede limitar la cuestión de confianza. Es decir, eso no, el tema es que lo que han hecho ayer es modificar la Constitución por un atajo, digamos, ¿no? Porque hasta el día de ayer, por ejemplo, ante la censura a un ministro se podía plantear el voto de confianza. O el mismo día de ayer, hasta el día de ayer, antes de la votación, Mirta Vázquez pudo plantear cuestión de confianza porque la Constitución se lo permitía. La Constitución del 93, la Constitución de Alberto Fujimori. O sea, esa Constitución permitía hacer lo que ayer no ha hecho, por ejemplo, Mirta Vázquez, que hubiera podido hacerlo tranquilamente, ilegal y constitucionalmente. Es decir, hago cuestión de confianza por esta votación. No lo hizo. Sí, usted dice algo bien cierto, podía hacerlo. Y es que la Constitución en esa parte no esclarecía, ¿no?, sobre qué materias, aparte de la investidura obligatoria, ¿no?, a los 30 días de haber juramentado el gabinete, en qué otras circunstancias también podían presentar la cuestión de confianza. Y efectivamente, en el año 2018 el Tribunal Constitucional dio un amplio margen a la aplicación de esta cuestión de confianza, pero sí señaló de que era para todo cuanto su gestión requiriera, ¿no es cierto? Luego vino la disolución del Congreso. ¿Por qué? Porque el señor Vizcarra entendió de que obviamente si podía presentarla sobre cualquier cosa, también podía presentarla sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? Se hizo una demanda competencial y el tribunal dejó cerrado otro candado que dijo efectivamente el Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza, pero no puede, a través de esta cuestión de confianza, arrogarse competencias que no le corresponden. Y Nicolás, todos podemos leer el artículo 206 de la Constitución y allí claramente dice que las reformas constitucionales son de competencia del Congreso. Claro, pero la interrogante es esta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la razón por discutir esto de manera tan apresurada y sin hacer uso precisamente de los mecanismos que establece el artículo 206 de la Constitución para modificarla? Es decir, porque yo he llamado la atención desde temprano sobre esto. Resulta una paradoja que hoy quien defienda los procedimientos de la Constitución del 93 sean quienes quieren cambiarla a través de una asamblea constituyente y quienes no están cumpliendo los procedimientos que establece y están urgidos de cambiar la Constitución con una ley,
son quienes dicen defenderla. O sea, esto es un mundo de locos, ya nadie entiende lo que pasa acá. O sea, ¿por qué no organizar, como proponía Aníbal Torres Vázquez? Hay que cambiar la cuestión de confianza, pero también hay que cambiar los términos en que está planteada la vacancia presidencial, porque el concepto de permanente incapacidad moral no está claro y tiene que ser delimitado, y sobre eso incluso ya se ha discutido en anteriores oportunidades. ¿Por qué no hacer una discusión conforme lo establece el artículo 206 de la Constitución para modificar estos dos temas? ¿Por qué no hacerlo de esa manera, con mayorías absolutas del Congreso, si esto fuera posible? Porque para este tipo de modificaciones lo ideal sería tener la votación de todos los congresistas, que esto sea incluso unánime. Efectivamente, Nicolás. Mira, yo quiero resaltar una cosa. Esta ley no se ha dado de manera express. Este proyecto de ley, o estos proyectos de ley que nacen casi de 4 proyectos, fueron presentados del 5 a 12 de agosto de este año. El 31 de agosto se realizó el primer debate, se realizó los debates y se realizó el primer predictamen. Hasta el 16 de septiembre de 2021 es que se debatió esto en el Pleno. Luego se envió la autógrafa y regresó. Es decir, el 19 de octubre ya estábamos debatiendo el tema del debate de la insistencia. Nosotros hemos puesto un margen considerado para este debate. En la Comisión de Constitución, cuando se discutió este tema, tuvimos incluso la oportunidad de recibir invitados constitucionalistas renombrados. Algunos, en su gran mayoría, opinaron a favor y otros opinaron en contra. Eso fortaleció el debate, nutrió el debate, de tal manera que conllevó a la posición que finalmente los congresistas tomaron, tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno del Congreso. Ahora, nosotros no nos estamos cerrando a la posibilidad de discutir sobre la vacancia moral. Eso ha sido ya materia de 2 proyectos de ley. Y fíjese que aquellos que critican de que esto ha sido una reforma de la Constitución, ¿no?, en la letra, son los mismos que han presentado un proyecto de ley de desarrollo constitucional, igual como el que hemos aprobado ayer, para regular la vacancia moral. Entonces yo no sé de dónde viene esa contradicción en la crítica. Evidentemente vamos a tener que discutir el tema de la vacancia, pero por razones de plazo, por razones de tiempo, por razones cronológicas, debemos debatir los primeros proyectos que se han presentado. Los de la vacancia moral se han presentado recién. Pero seamos sinceros, congresista Muñante, seamos sinceros. O sea, la razón por la que esto se ha puesto, con la urgencia con la que se ha puesto en discusión, porque podemos pasarnos discutiendo todo el día si es una modificación constitucional, lo que es real es que lo que hasta ayer podía hacer el Ejecutivo, amparado en la Constitución del 93, hoy día ya no lo puede hacer. Y eso solo puede ocurrir porque cambió la Constitución. Y eso es lo que ustedes han hecho el día de ayer. Ahora, ¿la razón cuál es? La razón es que hasta el día de ayer ustedes no podían vacar al presidente porque no tienen 87 votos. Pero el presidente sí podía cerrar el Congreso utilizando el mecanismo de las 2 cuestiones de confianza denegadas. Y había que quitarle al presidente esa posibilidad. Es decir, se están tomando decisiones de trascendencia histórica, porque estamos hablando de la Constitución, en base a la circunstancia política, a lo inmediato, a las urgencias. O sea, eso no está bien. Yo discrepo con ello, Nicolás, porque la Constitución Política del 93 en ningún momento establece que un gabinete o un presidente del Consejo de Ministros puede interponer cuestión de confianza por la permanencia de un ministro. Eso ha salido justamente de la irregularidad, eso ha salido del mal uso de los planteamientos de cuestión de confianza, que justamente este Congreso ha tenido el deber de delimitar para que no se siga desnaturalizando este proyecto. El presidente o el Ejecutivo puede seguir presentando cuestión de confianza para todo aquello que su gestión requiera. No puede ahora, con esta ley aprobada, simplemente presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales o sobre competencias exclusivas de otros órganos autónomos. Afirmar que eso está mal, estaríamos diciendo entonces que el Ejecutivo tiene un poder omnímodo, que puede entrometerse cuando quiere en las funciones de otros órganos del Estado, y eso no sería balance de poderes, eso sería dictadura. Y nosotros tenemos que rechazar todo tipo de acto arbitrario y tenemos que velar por un verdadero principio y balance de poderes. Eso es lo que hemos hecho el día de ayer en el Congreso. Claro, pero eso es una reforma constitucional, pues, congresista.
Eso es un cambio. Lo que pasa, Nicolás, que el artículo 133, las normas procedimentales no se establecen en la Constitución, sino tendríamos una Constitución de 5 o 12 tomos. No. Esto es una norma procedimental que debió haber sido desarrollada en una ley aparte. Eso es práctica legislativa. No necesariamente, porque el artículo 133 dice: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Y luego de esto viene que cuando son dos... Esa norma entonces, se desarrolla en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, no es que allí acaba. Hay un procedimiento que está regulado tanto en el artículo 86 del Reglamento del Congreso como en la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es decir, lo procedimental siempre se reserva para leyes especiales, leyes orgánicas o leyes de desarrollo constitucional. Y lo que hemos aprobado ayer precisamente es una ley procedimental que nos dice y nos delimita cuáles son los usos de la cuestión de eficacia o cuáles son los límites de la cuestión de confianza. Pero si había esa urgencia, ¿por qué no se plantea en relación a la vacancia también? Porque bueno, vamos a debatir, ¿cómo se traduce Nicolás, eso de permanencia? Pero por eso le digo, ¿por qué era tan urgente lo de la cuestión de confianza y no era urgente lo de la vacancia? No entiendo. Lo primero que se por la razón Nicolás, que yo le he explicado, porque el presidente podía recurrir a la cuestión de confianza para cerrar el Congreso, punto, nada más, y ustedes no podían vacarlo porque no tienen 87 votos, que es lo que algunos quisieran. O sea, bueno, Nicolás, es la cruda realidad. Eso, finalmente en el Consejo no hay consenso para vacar al presidente en estos momentos. Bueno, ustedes sí están de acuerdo, ¿no es cierto? Es lo que dice por lo menos el líder de su partido. Nosotros en la bancada lo que hemos dicho de que la vacancia presidencial es un mecanismo en la última lista de nuestro ejercicio de control político. No es que estemos buscando la vacancia, lo que estamos buscando aquí es equilibrar los poderes. Hasta el día de ayer no había un verdadero balance de poderes. Tal es así que el presidente de la República, como usted bien lo ha afirmado, podía presentar cuestión de confianza por cualquier cosa. En cambio, si el Congreso solamente se atrevía a censurar a un ministro, ya podía ser disuelto, porque si ya había negado una confianza anterior, frente a una censura podía enfrentarse a una disolución. Entonces, el control político del Congreso hacia el Ejecutivo ha estado limitado. En cambio, el ejercicio del Ejecutivo sobre el Congreso siempre ha sido ilimitado. Había un desbalance de poderes y eso es lo que nosotros hemos tenido que corregir el día de ayer. Pero lo que es cierto es que si tuvieran 87 votos ya hubieran planteado la vacancia de Pedro Castillo, se lo aseguro. Si tuvieran 87 votos ya lo hubieran hecho. Ahora, ¿qué piensan ustedes o qué piensa usted, congresista, de lo que ha revelado el portal El Foco de la existencia de un grupo de empresarios que se reúnen fondos, contratan periodistas y medios, por lo que ha contado la propia experiencia de la gente del Foco, para promover la vacancia presidencial? Bueno, Nicolás, los empresarios tienen derecho a contratar a quienes quieran. Lo que tienen aquí que responder frente a sus votos o frente a sus actos son los congresistas, porque ellos son los que deciden este tema, no son los periodistas, no son los empresarios. Ellos tienen el derecho de expresarse y de opinar lo que quieran. Aquí lo que tiene que verse es lo que los congresistas decidan o lo que los congresistas planteen. Y lo cierto es que hasta este momento no hay ninguna moción de vacancia presidencial presentada ante el Congreso. Bueno, porque lo que dice, lo que ha revelado el Foco, vamos a hablar de eso más adelante, precisamente con la periodista que es autora de la nota, de que va a haber un paro de transportistas el día 8 de noviembre y que la preocupación era que era muy tarde, el 8 de noviembre querían que el paro fuera antes y que reúnen fondos para apoyar un paro de transportistas. O sea, ¿por qué un grupo de empresarios tiene que apoyar un paro de transportistas que está concebido como parte de una operación política para desestabilizar al gobierno y crear el clima favorable a la vacancia? Es decir, no es eso lo que se supone se quiere en este momento, de restablecer la confianza, el equilibrio, que los inversionistas miren con otros ojos al Perú, que el dólar no siga subiendo. Es decir, están conspirando precisamente para que ocurra lo contrario. ¿No? Claro, toda conspiración en contra de nuestra estabilidad política debe ser rechazada inmediatamente, ¿no? No desconozco las razones de ese paro, seguramente tendrán sus justificaciones si es que se da. Pero de igual forma, Nicolás, recordar que siempre grupos de izquierda radical han estado detrás de paro para desestabilizar al país con fines políticos. Eso tampoco lo podemos negar. Es decir, existe de ambos lados, definitivamente. Lo que nosotros tenemos que llamar la atención es que en momentos
donde el país necesita reactivarse, no pueden darse este tipo de sucesos, y menos si es que ocurre casos de violencia que definitivamente tenemos que rechazarla, venga de donde venga. Ahora, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley? Lo que ha dicho Aníbal Torres Vázquez es que el Ejecutivo lo que va a plantear es una cuestión de inconstitucionalidad sobre lo que ustedes han aprobado el día de ayer, y tiene la confianza en que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón, pero a la vez hay un proyecto del Ejecutivo para modificar la cuestión de confianza, pero también los procedimientos para la vacancia presidencial, pero siguiendo los protocolos establecidos en el artículo 206 de la Constitución, sobre qué camino hay que seguir para cambiar la Constitución. Efectivamente, y yo creo que es importante que el Ejecutivo plantee esta demanda. Yo sí, bueno, saludo esa iniciativa, porque definitivamente esto va a zanjar ya este tema. El Ejecutivo puede presentar la demanda de inconstitucionalidad, tiene todo el derecho de hacerlo. Exitosa. Y bueno, será el tribunal quien después nos diga si efectivamente nosotros los congresistas cometimos o no un error. Sería importante en todo caso saber eso, ya que el Tribunal Constitucional no es un ente consultivo, es un ente deliberativo, jurisdiccional, que solamente se va a pronunciar cuando existan demandas de materia constitucional. Ahora, con respecto al proyecto que mencionas, Nicolás, yo tengo que decir claramente en tu programa de que este proyecto de ley que ha presentado el día de ayer la señora Mirta Vázquez ha falseado el acuerdo nacional, porque se dice de que este proyecto nace justamente de la propuesta de ese acuerdo, donde se estableció en la sesión 131, en lo que respecta a reforma política, se estableció claramente la necesidad de eliminar la vacancia presidencial, sustituirla por el juicio político y eliminar la cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza facultativa. Recordemos que la obligatoria es aquella, ¿no?, que ocurre a los 30 días después de haber juramentado el gabinete, viene a pedir la investidura de confianza, y la facultativa es para todo lo demás, para proyectos de ley, para permanencia de un ministro, para lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos han eliminado solamente en su proyecto de ley que han presentado el día de ayer ante el Congreso de la República solamente es la facultad o la vacancia obligatoria. Han dejado en el artículo 133 la posibilidad de presentar cuestiones de confianza sobre materias relacionadas con la política general de gobierno, cosa que el día de ayer ya hicimos, ¿no? La iniciativa legislativa ordinaria del Poder Ejecutivo, y también para la permanencia de ministros de Estado. Es decir, un ministro cuestionado como el señor Marví todavía podría ser beneficiario de una cuestión de confianza. Esto no es hacer caso a lo que dice el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional claramente estableció la necesidad de eliminar la facultativa y la obligatoria, pero en su exposición de motivo de esta ley han mochado la parte donde dice facultativa, y solamente han dejado obligatoria. Eso no es esto es una ley, un correcto balance de poderes. Claro, pero esto es un debate que tiene que abrirse. Igual a mí me ha llamado la atención que ni ustedes ni el gobierno hable del artículo 117, donde se establecen las causales para acusar al presidente, y que es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se haya podido permitir que algo así permanezca en la Constitución? Porque según ese artículo, dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, que es el que plantea la doble negativa de confianza, y por impedir la reunión y funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. O sea, el presidente puede recibir dinero ilegalmente, el presidente puede ser un borracho, el presidente puede ser un violador, un asesino, y no podemos acusarlo. Ese artículo también tiene que ser cambiado. Sí. Pero hay varios artículos, Nicolás, en esa parte de la Constitución que se contradicen en sí mismos, porque usted lee la parte, ¿no?, del 122, donde solamente puede ser acusado por una lista cerrada de casos. Sin embargo, en el artículo 99 de la Constitución dice que el presidente de la República, junto con otros funcionarios, pueden ser acusados ante la Comisión Permanente del Congreso. Uy, se congeló la señal del congresista. Es decir, lo mismo sucede, sí. Lo mismo sucede, por ejemplo, exitosa. No sé qué pasó, estamos perdiendo calidad de su señal, congresista. Sí, lamentablemente hemos perdido
Ya estamos conectados. Yo no quería terminar esta entrevista haciéndole una pregunta que no tiene que ver con esto, sino con la Comisión de Justicia, que entiendo se reúne el día de hoy a las 11. Es decir, hay un hecho sobre el que hemos estado llamando la atención en las últimas semanas. A raíz de una colaboración eficaz presentada ante el fiscal Fernández Alarcón, que tiene a su cargo los cuellos blancos, se ha revelado que en el estudio del empresario Oscar Peña se produjo una reunión en la que estuvo cuando existía, ¿no?, el Consejo Nacional de la Magistratura, Guida Aguila, Iván Noguera, un miembro de la Corte Suprema, el periodista Enrique Vidal, el congresista Rolando Reategui. Y el objeto de esa reunión era conspirar para sacar al doctor Morales Parragués, que era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no se prestaba a sus intenciones, y poner en su reemplazo a la doctora María Zavala. El problema es que la doctora María Zavala estaba en esa reunión, como se ha acreditado por la versión de los testigos y por el reconocimiento de ella misma ante José Domingo Pérez. El problema es que el fiscal Fernández Alarcón, teniendo esta información hace prácticamente un año, no le ha abierto investigación a María Zavala. Y la señora María Zavala es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, ella está decidiendo quién es juez y qué. Es más, ella tiene que decidir si Fernández Alarcón es fiscal supremo o no. El fiscal que debió abrir la investigación hace fácilmente un año. ¿Ustedes van a hacer algo con respecto a esto desde la Comisión de Justicia? No, definitivamente, Nicolás, creo que es importante lo que usted apunta. Es necesario aclarar ese tema porque no puede haber este tipo de contubernios, ¿no?, que se están evidenciando y que están dejando una justicia muy mal parada frente al país. Hay que actuar inmediatamente y en la Comisión de Justicia vamos a ver este tema y vamos a ver también los demás temas en los cuales hasta el día de hoy pues no tenemos mayor esclarecimiento sobre estos hechos que realmente han perjudicado mucho al país. Evidentemente vamos a trabajar y tengan por seguro que vamos a actuar de manera diligente frente a este tema. Muchas gracias, congresista.